Vale. Tenemos aquí el examen de la primera semana del curso pasado, del 2021-2022, que son 10 preguntas, aunque en realidad creo que hay tres, que son tres bloques en realidad. En la primera pregunta nos dan una función f que va de R2 a R. Sí. Tenemos otra función de varias variables que va de todo R2 a todo R. Definida como este polinomio. Y me preguntan por los puntos críticos que tienen el plano. Solo me pregunta por puntos críticos. De momento no me está preguntando por posibles máximos o mínimos puntos de silla. Los puntos críticos son esos puntos donde la correspondiente derivada es cero. Que sabemos que como la función va a R, esa derivada es en realidad el vector gradiente. Entonces, comenzamos calculando nuestro vector gradiente, que es el que juega el papel de derivada. Es decir, tenemos aquí nuestro gradiente de f en un punto x y z. No lo hemos dicho, pero como es un polinomio, es una función elemental, es diferenciable todas las veces que haga falta en el plano, o sea que puedo calcular todas las derivadas parciales y todas son continuas todas las veces que yo quiera. Cuando calculamos, puesto f de x y z, cuando en realidad simplemente f de x y, tenemos aquí nuestro vector derivada parcial de f respecto de x en un punto xy y derivada parcial de f respecto de y en nuestro punto xy. Al derivar respecto de x, derivada de x al cubo nos quedaría 3x cuadrado, derivada de y al cubo respecto de x0, derivada de menos 3x, de aquí por la x me queda menos 3y. Derivamos ahora respecto de y, el x cubo 0, el y cubo nos queda un 3y cuadrado, y cuando derivamos el 3xy, la y nos queda 1 que multiplica al 3x. Una vez que tenemos el gradiente, lo que hacemos para sacar los puntos críticos es imponer que este gradiente sea 0, pero 0 como vector. Es decir, imponemos ahora, imponemos que el gradiente de f en xy sea igual, como tiene dos componentes, al vector 0, 0. De aquí tenemos que resolver un sistema de ecuaciones que sería primera componente 3x cuadrado menos 3y igual a 0. Segunda componente 3y cuadrado menos 3x igual a 0. Que podemos sustituir la que queramos. Realmente de aquí, uno dice, pues por ejemplo, de la primera puedo despejar la y y sacar que y es igual a x cuadrado. Una vez que tengo que y es igual a x cuadrado, puedo sustituir abajo y nos quedaría 3x cuarta menos 3x igual a 0. No vamos a tachar, sino que vamos a sacar factor común. Es decir, nos quedaría un 3x que multiplica aquí a x al cubo menos 1. Y todo eso igual a 0. Este x cubo menos 1, aunque es un polinomio de grado 3, lo podemos factorizar fácilmente como x menos 1. Y esto multiplica ahora a x cuadrado más x más 1. Si a lo mejor esto no estamos acostumbrados a saber cuánto sale de memoria, simplemente hacemos Ruffini y ya está. ¿Qué ocurre? Esto es siempre mayor o estricto que 0. No tiene raíces reales. Por lo tanto, las únicas raíces reales que hay aquí, ¿cuáles son? Por un lado, que la x valga 0, en cuyo caso, ¿cuánto valdría la y? Como y es x al cuadrado, la y vale también 0. O si la x vale 1, entonces y es x al cuadrado, la y vale 1 también. ¿Eso qué significa? Que tenemos dos puntos críticos que son el 0, 0 y el 1, 1. De entre las respuestas que nos dan, la correcta sería la 0, 0 y 1, 1 son puntos críticos. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, perfecto. Siguiente paso. Relacionado con la misma función, ahora me dicen, bueno,
una vez que ya he calculado los puntos críticos, quiero ver esa función dentro del plano, es decir, sin ningún tipo de restricción, qué extremos relativos tiene. Si tiene un máximo, tiene un mínimo, si tiene punto de inflexión. Bueno, pues como resulta que hemos visto antes que mi función es diferenciable en todos los puntos, de los tres tipos de extremos que tiene, que son en general puntos críticos, puntos donde la función no es diferenciable, o los puntos frontera, como no hay frontera y como tampoco tenemos puntos donde la función no sea diferenciable, los únicos candidatos a máximo o mínimo son los puntos críticos. Tengo dos puntos críticos, pues vamos a analizar el comportamiento de esos puntos críticos que hemos obtenido antes. Y para eso necesito lo que juega el papel de la derivada segunda, que en el caso de funciones de varias variables sería la matriz hessiana. Es decir, para caracterizar los puntos críticos obtenidos, calculamos primero la matriz hessiana. Antes hemos calculado, lo ponemos aquí, que el gradiente de la f en un punto xy nos había quedado 3x cuadrado menos 3y, y de forma similar 3y cuadrado menos 3x. ¿Qué hacemos entonces? Volvemos a derivar cada componente, es decir, la matriz hessiana en un punto xy nos quedaría, derivamos esta primera componente de nuevo respecto de x y de nuevo respecto de y. Al derivarla respecto de x me quedaría 6x, al derivar respecto de y me queda menos 3. Cojo ahora la segunda componente y la derivo respecto de x, que me quedaría menos 3, y la derivo respecto de y, que me quedaría 6y. Con esta función ya vamos a evaluar, o esta matriz, vamos a evaluar en cada punto. Es decir, evaluamos en cada punto crítico. Y vamos a coger la matriz hessiana, H sub f, vamos a evaluar en 0, 0. Como hemos dicho que nuestra matriz hessiana era 6x, 6y, los menos 3 siempre aparecen. Cuando la x y la y valen 0, nos va a quedar la matriz que sería 0 menos 3, menos 3, 0. ¿Qué tenemos aquí con respecto o al comportamiento que tienen los menores principales? Si nos fijamos, tenemos aquí delta sub 1, que sería 0, delta sub 2, que sería determinante 0 menos menos 3 por menos 3, que sería menos 9, que es negativo. ¿Qué tipo de matriz tenemos entonces? La H sub f en 0, 0 es ¿de qué tipo? No es ni definida positiva ni definida negativa, El problema es que con este 0, tampoco es indefinida. si, fíjate, si fuese positivo y positivo, podría afirmar que es. Definida positiva. Si fuese negativo y el siguiente positivo, podría afirmar que es definida negativa. Negativo. Ujú. Cuando tengo el determinante menor que 0, el determinante completo, en el caso particular de una matriz 2×2, porque el caso de matrices 2×2 es un poco especial, puedo afirmar que es indefinida. O sea, en el caso de que el segundo valor principal, Sea negativo si es una matriz 2×2, que es el caso especial, y mi función es polinómica, que es justamente la casuística que tenemos aquí de que tengo un polinomio, entonces podemos afirmar que la matriz hessiana es indefinida.
Lo cual significa que si la matriz hessiana es indefinida, en el punto crítico 0, 0, ¿qué tipo de punto hay? Es un punto de sí. Exactamente, hay un punto de silla. Hombre, esto ya nos sirve para descartar, ¿verdad? Porque podemos descartar punto de inflexión. Realmente, un punto de inflexión es el nombre que tenemos en una variable, punto de silla el que tenemos en varias variables, ¿no? Pero bueno, podemos descartar esta únicamente, ¿verdad? Ahora, lo que no sabemos es qué ocurre con la B, la C o la D. Vamos a analizar el mismo compartimento en el punto 1, 1, ¿verdad? Es decir, análogamente, la matriz hessiana en el punto 1, 1, como tenía 6x, me va a quedar la matriz 6 menos 3, menos 3, 6. Utilizando los menores principales, obtenemos que el delta sub 1, ¿cuánto vale? 6, que es positivo, y el delta sub 2, que sería 6 por 6, que son 36, resto 3 por 3, que son 9, 36 menos 9 son 27, que también es positivo, ¿verdad? ¿Qué puedo afirmar yo entonces sobre nuestra matriz hessiana? Que HF evaluada en el punto 1, 1 es definida positiva, ¿verdad? Correcto. Y entonces, en ese punto que es el 1, 1, hay un mínimo, ¿verdad? Que este mínimo, ¿cómo sería? Local. Exactamente, local o relativo. Hay gente que le gusta llamarlo local, hay gente que le gusta llamarlo relativo. ¿De acuerdo? Pero todos los mínimos o máximos que obtenemos con este procedimiento son siempre locales. No podemos garantizar en general si son globales o absolutos. De este modo, lo que tenemos que como hay punto y silla y hay mínimo, ¿qué tenemos entonces? Que la respuesta sería la C. Hay un punto de inflexión, que es el punto de silla, y un mínimo, ¿vale? Ahora me dice, vamos a cambiar el recinto. Y en lugar de trabajar en todo el plano R2, voy a cambiar y vamos a trabajar en los ejes y lo que limita esta curva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos saber el recinto con el que trabajamos? Podemos tratar de representar ese recinto, ¿verdad? Sí. Ujú. Que a lo mejor nos cuesta un poco, porque claro, ya no es tan fácil de sacar, pero chispa abajo, chispa arriba podemos hacernos una idea, ¿no? Es decir, si tratamos de representar el recinto, tenemos que, por un lado, únicamente para hacernos una idea visual, que no es necesario u obligatorio tener que dibujar este recinto. Tenemos los ejes de coordenadas, ¿verdad? Por otro lado, esta curva. Bueno, vamos a analizar como a lo mejor un poco fea, que dice, no, es que tú lo puedes despejar, claro, y si lo despejas pasas el x cubo restando, por ejemplo, y entonces, ¿qué tendrías? Que y sería 3 menos x cubo, todo eso elevado a un tercio. Aquí no hay más menos porque no tengo raíz cuadrada, tengo una raíz de orden impar, o sea que esto está definido en todo R, ¿cierto? Cierto. Si analizamos algunos puntos, hombre, pues yo qué sé, puntos más o menos importantes, pues uno puede pensar, si la x vale 0, ¿verdad? Me quedaría 3 menos 0 al cubo, sería 3. La raíz cúbica de 3, ¿cuánto vale la raíz cúbica de 3? Pues algo que es un poquito más grande que 1. Bueno, pues por ejemplo, por aquí dibujo el punto raíz cúbica de 3.
Bueno, y cuando la x valga 1, o por ejemplo, cuando la x valga raíz cúbica de 3 también, por hacer algo simétrico, ¿no? Voy a poner aquí el punto raíz cúbica de 3. ¿Cuánto vale la y? Raíz cúbica de 3 elevado al cubo sería 3. 3 menos 3, 0. Vale 0. ¿Vale? Algún valor intermedio, como por ejemplo el 1. Vamos a separarlo a lo mejor un poquito más, para que no quede tan pegado. Pasa por este punto, que es el 0 raíz cúbica de 3. Y pasa por este punto, que es el raíz cúbica de 3, 0. Y en el punto 1, que el 1 está a la izquierda o a la derecha. En el punto uno la X, me refiero. Ujú. Hombre, la raíz cúbica de 3 es un poco mayor que uno, ¿no? Si tenemos dudas, es decir, si uno dice, es que yo no estoy seguro de si 1 es menor que raíz cúbica de 3 o no. Para hacerlo sin calculadora, lo que hacemos es pon una desigualdad, la que tú creas que es correcta, y ahora opera. Si esto es cierto, si elevo al cubo, tiene que seguir siendo cierto, es decir, 1 al cubo es menor o igual, menor en este caso, que raíz cúbica de 3 Al cubo. al cubo. Claro, pero es que esto es simplemente 1 menor que 3. Esta de aquí es cierta, Sí. por lo tanto la inicial también es cierta. Lo pongo un poco más a la izquierda. Ahora, ¿el cuánto más a la izquierda? Pues obviamente lo tenemos que poner a ojo. Porque por mucho que sepamos que es más chico, no sé que lo sepamos exactamente, pues dice, mira, pues pongo por ejemplo aquí el valor 1, ¿verdad? ¿Qué ocurre ahora con esta función? Cuando evalúo en 1, me queda 1 al cubo que es 1, 3 menos 1 es 1, raíz cúbica de 2. Y ahora, ¿la raíz cúbica de 2 está arriba o abajo? Hombre, no, ahora está un poco. Está por arriba. ¿Seguro? Me refiero porque como 2 es menor que Ah, 3, raíz cúbica de 2. Vale, sí. exactamente, me va a quedar también un poquito por debajo, ¿verdad? Estaba pensando en 2. Así. Vamos a tener por aquí nuestro punto que sería el raíz cúbica de 2. Y pasa por este punto también. Más o menos, pues va a ser algo que pase por estos puntos de aquí, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando tengamos una curva tal que así más o menos, lo que nosotros vamos a analizar son los puntos en los que está limitado nuestro recinto por el eje Y y esta curva, ¿verdad? Más o menos esta especie de trocito que tenemos aquí, ¿vale? Algo así sería nuestro punto, ¿verdad? Este sería el recinto D. Que obviamente los puntos que limitan a todas estas curvas son justamente el origen 0, 0, este punto raíz de o 0 raíz de 3 y este punto raíz cúbica de 3, 0, ¿verdad? Estos son estos tres extremos que tenemos aquí. ¿Qué ocurre? Cuando yo quiero estudiar el dominio de esta función limitada a este recinto, podemos hacerlo de dos modos. O bien parametrizando distintos recintos y sustituyendo, o podemos aplicar Lagrange. Los dos métodos son igualmente válidos. Aquí vamos a tratar de aplicar Lagrange. ¿Vale? ¿Cómo aplicamos Lagrange? Como estoy en este recinto, lo primero que tengo que hacer es separarme mi problema en dos. Por un lado, vamos a tener el problema libre sin restricciones. Es que ese ya lo hemos estudiado antes, ¿verdad? Entonces, observemos que ahí hemos obtenido un punto que era el 0, 0, ¿cierto? Sí. Ese punto está en el interior del recinto D. No. Está justo en uno de los picos o una de las fronteras, ¿verdad? Exacto. O sea que este punto lo descarto. Por otro lado, el punto 1, 1 está en el interior del conjunto D. Cuando la x vale 1, ¿cuánto vale la altura? Raíz cúbica de 2, ¿verdad? Sí.
Pero eso es mayor que 1, ¿verdad? Sí, O sea que este punto que tengo aquí, en realidad es, si aquí colocas el 1, es un punto que está aquí dentro, ¿verdad? sí, por lo tanto pertenece. Está al interior. Lo cual significa que el comportamiento de ese punto es el mismo que el comportamiento que yo había estudiado antes. Correcto. ¿Y qué punto era este? Era un mínimo, ¿no? Un mínimo. Un mínimo que lo tengo que llamar yo local. No sé si es global o absoluto, ¿verdad? Aquí me pregunta únicamente, cuidado, me pregunta únicamente por los mínimos local, por los mínimos o máximos absolutos, ¿verdad? Exacto. Entonces, Luego los tendré que comparar. primero vamos a tratar de sacar todos los candidatos a máximos o mínimos. Yo no sé o no sabemos estudiar todos los máximos o mínimos locales cuando hay restricciones. Sabemos estudiar los globales o absolutos, ¿vale? Ya tengo un candidato, tengo este punto. Estos son todos los puntos que hay en el interior. ¿Qué tengo que analizar ahora? Los posibles extremos que hay en la frontera, ¿verdad? ¿Verdad? Ujú. Entonces, vamos a analizar qué ocurre en esta frontera. Es aplicar la grancha. Es aplicar la Lagrange. Es decir, para sacar o para obtener los puntos de la frontera, debemos aplicar Lagrange. Y cuidado porque aquí la frontera no está dada por una única curva, ¿verdad? Está formada por este segmento vertical, por este segmento horizontal y por este trozo de curva de x cubo más y cubo igual a 3, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Significa que voy a tener que aplicar Lagrange 3 veces, una para cada uno de estos trozos, ¿vale? ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, vamos a aplicar Lagrange por un lado para el eje OX, que sería considerar una función, vamos a llamarla L1 de xy, y como hay una restricción le ponemos lambda, lambda sub 1, venga, que va a ser ¿quién? La función f de xy, y le sumamos lambda sub 1 por ¿cuál es la restricción del eje OX? El eje horizontal es igual a 0, ¿verdad? Pues multiplicamos por la y. O sea que aquí lo que tenemos sería la función x cubo más y cubo menos 3xy más lambda 1 por y. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular el gradiente de esta función L1 e igualar a 0, ¿verdad? Cuando derivo toda esta expresión respecto de x, ¿qué nos queda? 3x cuadrado menos 3y. Derivo respecto de x esta expresión, nada, todo eso igualado a 0, ¿cierto? Derivo respecto de y, 3y cuadrado menos 3x. Ahora si hay un término al imponer que esta derivada también aparece, que sería lambda 1 igual a 0. Y por último, derivo respecto de lambda 1, ¿verdad? ¿Y qué nos queda? Igual a 0. Igual a 0. Oye, automáticamente esto sale muy sencillo, ¿verdad? Porque ¿cuál es la única solución de este sistema de ecuaciones? Como la y vale 0, vamos a poner un punto P, que es fácil. Primera, la segunda componente 0. Si la segunda componente 0, me voy a la primera ecuación, ¿verdad? 3 por 0 es 0, 3x cuadrado igual a 0, de ahí solo sale que la solución x, ¿cuánto vale? 0. Y entonces, el lambda 1, ¿cuánto tiene que valer también? 0 también. Fíjate que este es el candidato a máximo o mínimo, pero de tu función auxiliar, ¿verdad? ¿Cuál sería el correspondiente punto que me interesa de nuestra función f? Vamos a llamar a este punto, por ejemplo, p tilde, y entonces
asociado de la f sería el 0, 0, ¿verdad? Sí. Eliminamos la componente de lambda 1. Bueno, pues esto mismo vamos a hacerlo ahora para la segunda restricción, que sería el eje vertical. Es decir, hacemos lo mismo con el eje hoy. Mi función sería lambda 2, que depende de x, de y y de lambda 2, que estaría dada, la ponemos directamente por x cubo más y cubo menos 3xy. Y ahora sumamos lambda 2, pero multiplicado por la x igualado a 0, o sea que pongo simplemente la x, imponemos que el gradiente de L2 respecto de x y lambda 2 sea igual al 0, 0, 0, lo cual me lleva a primera ecuación 3x cuadrado menos 3y más lambda 2 es igual a 0. Segunda ecuación 3y cuadrado menos 3x. Ahora no aparece nada, todo es igualado a 0. Derivo respecto al lambda 2, x igual a 0, ¿verdad? De aquí, de nuevo, este sistema es fácil de resolver, ¿cierto? Como la x tiene que valer 0, el punto q tilde que obtenemos, ¿cuál es? Componente x vale 0. Si la x vale 0, sustituye, por ejemplo, la segunda ecuación, la y vale 0, pero si la y vale 0, sustituye la primera, el lambda 2 vale 0, ¿verdad? Sí. O sea que Tenemos el obtengo el mismo punto que punto, antes. el mismo. Pues no pasa nada, hemos obtenido el mismo punto. Puede ocurrir, como estamos estudiando varias restricciones. Y ahora, último caso que me interesa estudiar. Esta curva, ¿verdad? Vamos a analizar cuál es el comportamiento en esta curva que tenemos aquí, ¿cierto? Es decir, tercer caso sobre la curva, que sería x cubo más y cubo igual a 3. ¿De acuerdo? Mi función sería lambda 3, perdón, L3 de xy y ahora lambda 3 de la función que es x cubo más y cubo menos 3xy más lambda 3, como la ecuación tiene que estar igualada a 0, o paso el 3 restando o paso x cubo más y cubo restando. Yo pasaría el 3 restando para tener solamente un término, pero da igual cual coja. Resolvemos gradiente igualado a 0. ¿Qué tenemos aquí? Derivo 3x cuadrado, derivamos menos 3y, y ahora al derivar esto respecto de x sí me sale más 3 lambda 3 x cuadrado, todo eso igualado a 0, ¿verdad? La ecuación en y va a ser simétrica. Vamos a tener 3y cuadrado menos 3x más 3 lambda 3 por y cuadrado igual a 0. Y la última ecuación, cuando derive respecto de lambda 3, nos va a quedar x cubo más y cubo menos 3, todo eso igual a 0. Ahora tenemos que resolver este sistema de ecuaciones que tenemos aquí. Y me dice, bueno, a lo mejor este sistema de ecuaciones ya no es tan bonito de resolver como teníamos antes, ¿verdad? Pasa nada. Aquí, como son normalmente sistemas fuertemente no lineales, la estrategia es la que veamos nosotros más clara, si es que vemos alguna estrategia clara. ¿De acuerdo? Entonces, una idea, ¿cuál podría ser? Despejarlo en la... Hay un truco que suele ser intentar despejar el mismo parámetro lambda 3 de todas las ecuaciones y luego igualamos. Eso es Exacto. una opción. Otra opción puede ser tratar de hacer operaciones que me reduzcan la ecuación a una más sencilla. Y es que eso funciona también. Aquí hay un caso que si tú dices, por ejemplo, vamos a suponer que el y es distinto de 0. Si yo multiplico toda la ecuación por y cuadrado, ¿qué me queda? 3x cuadrado y cuadrado
menos 3i cubo más 3 lambda cubo, lambda 3, x cuadrado, y cuadrado, todo eso igualado a 0, ¿verdad? Vamos a suponer que la x también es distinta de 0. Multiplico toda la ecuación por x cuadrado, ¿qué me quedaría? 3x cuadrado y cuadrado menos 3x cubo más 3 lambda 3 x cuadrado y cuadrado. Ya, con estas dos ecuaciones, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Vamos a restar las ecuaciones entre sí. Me da igual cuál o cuál. Por ejemplo, si a la de arriba le resto la de abajo, 3x cuadrado y cuadrado menos 3x cuadrado y cuadrado 0. Este término que está con un menos pasa a estar con signo positivo. Este 3y cubo se queda como menos 3y cubo, ¿verdad? Y este término desaparece también, ¿verdad? De aquí que sacamos que como son x e y. Iguales. Si x e y son iguales, me puedo venir a esta última ecuación, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sacamos de esta última ecuación? Como son iguales, 2x cubo, por ejemplo, es igual a 3. O lo que es lo mismo, la x vale raíz cúbica de 3 medios. Automáticamente, ¿qué obtenemos nosotros? Un tercer punto crítico, ¿verdad? El r tilde sería, ¿cuánto vale la componente x? Raíz cúbica de 3 medios, ¿verdad? ¿Cuánto vale la componente y? Raíz cúbica de 3 medios, porque vale lo mismo, ¿verdad? ¿Y cuánto vale el lambda 3? No lo sé. Lo que valga, ¿verdad? De sustituir en esta ecuación la x, la y despejar, ¿cierto? Lo importante es que el punto que me interesa en realidad es el punto sin el lambda 3, ¿cierto? Que sería la componente x que vale raíz cúbica de 3 medios y la componente y que vale raíz cúbica de 3 medios, ¿verdad? De este modo, ¿cuántos candidatos a máximos o mínimos tenemos? 3 puntos. Sí. Es Bueno, decir, más hemos obtenido el. por un lado el punto, a llamarlo A, que era el punto 1. Exacto. Hemos obtenido el punto P, que es el 0, 0, que es el mismo que el Q, ¿verdad? Y hemos obtenido un punto R, que es el raíz cúbica de 3 medios, raíz cúbica de 3 medios, ¿cierto? Como solo voy a evaluar si son mínimos o máximos absolutos, voy a evaluar directamente la función. Entonces, evaluamos. Porque digamos ahora solo sabemos que son locales. eh, no sé lo que son exactamente, pero sé Bueno, claro. que deben ser, o sea, por así decirlo, algunos de estos van a tener que ser los máximos y mínimos absolutos. Y Exacto. como el absoluto tiene que ser o el más grande o el más chico, vamos a sustituir y voy a quedarme con ese más grande y ese más chico. Porque al estar trabajando en una región acotada y tener una función continua, el teorema de Weierstrass, bueno, acotada, realmente compacta, el teorema de Weierstrass me dice que la función alcanza su máximo y su mínimo en esta región. O sea que alguno de estos puntos debe serlo. ¿Vale? Entonces evaluamos directamente en la función. ¿Qué vamos a tener? Vamos a ver cuánto vale f en el punto 1, 1. Como mi función f de x era x cubo más y cubo menos 3xy, cuando evaluamos en el 1, 1 me va a quedar 1 más 1 menos 3, que sería menos 1, ¿verdad? Por otro lado tengo f en 0, 0, que ¿cuánto vale f en 0, 0? 0, ¿verdad? Y por último f en este punto que sería el raíz cúbica de 3 medios
raíz cúbica de 3 medios. Que nos queda, bueno, pues la raíz cúbica se me va y me queda 3 medios más 3 medios, que sería 6 medios, que es 3, ¿verdad? Menos 3 veces, y aquí nos va a quedar la raíz cúbica de 3 medios, que multiplica la raíz cúbica de 3 medios, ¿cierto? La pregunta es, ¿este número de aquí es más chico o más grande que -1? Porque está claro que el -1 es más chico que 0, ¿verdad? Sí. Y está claro que como estos números son mayores que 1, ¿verdad? Al 3 le resto algo que es más grande que 3. O sea que esto también es negativo, Sí. ¿cierto? Lo que yo no sé es entre el -1 y este número de aquí, ¿cuál de los dos es más grande, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros aparte? Vamos a hacer ese truco. Es decir, ¿cuál crees que es menor o mayor? Hombre, yo diría que el -1 es menor. Que el -1 es más negativo, Bueno, ¿no? mayor. ¿Mayor o menor? Pues la verdad que dudo. Bueno, yo Da puedo igual, decir que tú sea dices, menor yo y creo que es más ya. negativo, yo creo que está más a la izquierda. Venga, pues vamos a ver si esto es menor que -3 raíz cúbica. Por unificarlo lo podemos poner ya como 9 cuartos, ¿no? Sí. Si esto fuese cierto, ¿qué tendríamos nosotros entonces? Este lo paso sumando, esto pasa a la derecha, ¿verdad? Tendrías 3 raíz cúbica de 9 cuartos menor que Dos. No, no, 4 cuatro. porque pasa sumando. Sí, sí. Elevamos al cubo. 3 al cubo, 27 por 9 partido de 4, ¿verdad? Menor que 4 al cubo. Paso el 4 multiplicando, ¿no? Sí. ¿Qué nos quedaría? 27 por 9, 27 por 3 son 81, 81 por 3 son 243. 4 pasa aquí, sería 16 por 16, ¿verdad? Que son... Vamos a poner aquí la chuleta. 6 por 6, 36. Uy, espérate que llevo Bueno, yo años el sin hacer 4. una multiplicación en condiciones. Me Claro. llevo 3, 6 por 1, 9, y aquí 16 son 256, ¿verdad? O los pelos. Pero bueno, es cierto que es más chico, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Significa que f en el 1, 1 es menor que f en el punto raíz cúbica de 3 medios, raíz cúbica de 3 medios, y esto a su vez es menor que lo que vale f en el 0, 0. Claro. Eso tenemos un Entonces, mínimo absoluto. tú solo puedes afirmar que ocurre con el más chico de todos y con el más grande de todos. Es decir, yo puedo afirmar entonces que aquí hay un mínimo que te dice, oye, pues guay, porque ya habíamos visto que en ese punto que tenía que haber un mínimo. Eso ya lo sabías tú, ¿cierto? Sí. Solo que ahora en vez de tener un mínimo local, puedes mejorar y decir que este es un mínimo global o absoluto. Y para este punto de aquí, ¿qué puedo afirmar yo que hay? Un máximo. Exactamente, un máximo, y además aquí puedo decir directamente que es absoluto. ¿Y este punto de en medio? No lo sé. A lo mejor es un mínimo, a lo mejor es un máximo, a lo mejor es un punto de silla. Lo que está claro es que cualquiera de esas cosas no va a ser ni mínimo ni máximo absoluto. ¿Vale? Ahora, tú imagínate que hay dos puntos que tienen el mismo valor. Que igual que aquí en el 0, 0 me ha salido 0, que yo cogiese un punto, el 1, 2 y también saliese 0. Que coinciden. Entonces ahí es cuando habría dos máximos absolutos. Pero todo lo que esté estrictamente en medio, no sé lo que es. Ni me interesa, porque solo me preguntan por los absolutos. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta en este caso, ¿qué sería? Hay un mínimo absoluto y hay un máximo absoluto. O sea que La- la A.
Si me preguntase por los locales o relativos, ya se me complicaría. Ya Claro, tendría tendría que que comparar analizar el. qué pasa aquí. Y ahora es con ese comportamiento que nosotros estudiamos el otro día que no te preguntan en esta asignatura. ¿Vale? Que habría que hacer la matriz hessiana de esa restricción, ver el comportamiento, si sale máximo, mínimo, lo que sea. Bueno, si sale definida positiva, definitiva, indefinida, tenemos que analizar en la restricción con el gradiente con esa condición y hacer todo ese proceso. Pero eso no nos lo preguntan a nosotros. ¿Vale? Venga, siguiente. Aquí. Bueno, una vez que ya lo hemos hecho, ¿no? Te dice los máximos y mínimos absolutos, sean el número que sean, están, me preguntan si en la frontera, en el interior. Pues por ejemplo, nosotros hemos visto que el mínimo hemos obtenido que, ¿cuál es el mínimo absoluto? El 1,1 y lo calculamos o vimos que estaba en el Interior. interior del conjunto D, ¿verdad? Mientras que para el máximo absoluto, Está en la frontera. exactamente, era el 0,0 que lo hemos cogido o bien como frontera del eje vertical o del eje horizontal, ¿verdad? Lo importante es que como está en la frontera del conjunto D, pues resulta que la respuesta correcta en este caso sería máximo o máximos en la frontera, mínimo en el interior. La es la correcta, ¿vale? O sea que una vez que hemos hecho esto ya es bastante rapidito, esto es un punto regaladito. Venga, vale, pasamos ya de optimización o de más cálculo de máximos y mínimos, vamos a integrales. En este caso, como hablan de volumen, voy a trabajar con una integral triple, ¿verdad? Es Sí. decir, nos dan el recinto que sería omega dado por los puntos x y z pertenecientes a R3, tales que, por un lado, x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 2, y por otro lado, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es menor o igual que 4. ¿Qué figura es x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 4? Una esfera. Exactamente. ¿Qué figura es x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 2? Una circunferencia. Vale, pero como estamos en R3, esa Ah, claro. circunferencia tiene altura infinita, ¿verdad? Claro, ahora es un cilindro. Exactamente. Siempre me confundo aquí. Entonces, fíjate que aquí que nos están diciendo, esta esfera es la esfera centrada en este caso en el origen, ¿verdad? Y la parte de dentro de la esfera, ¿cierto? Este cilindro, como estamos con el menor igual, tengo también el cilindro y me quedo con la parte de dentro. Este cilindro está dentro de la esfera. Entonces, ¿qué quiero quedarme? Con la parte que está dentro del cilindro y dentro de la esfera, ¿verdad? Exacto. Porque cuando tú lo juntes, va a quedar una situación más o menos como este cilindro es infinito. Yo lo dibujo finito, ¿no? Pero bueno, porque si no tengo problemas. Estoy buscando una esfera de menor o igual que 2, realmente. Exactamente. Es como que tienes esto aquí y el cilindro está atravesando a la esfera y claro, está atravesando, pues cortará en algún lado, ¿verdad? Y yo me quiero quedar con lo que está dentro del cilindro, pero al mismo tiempo dentro de la esfera. Que tendrá, no lo sé, como una especie de trocito así, luego vendrá para abajo, una especie de trocito así, ¿vale? Como un cilindro que tiene dos trocitos, dos casquetes de esfera, ¿de acuerdo? Quiero calcular volumen. Entonces, para el volumen sabemos cuál es la función que debemos integrar, ¿verdad? La función constante 1. Es decir, el volumen va a ser la integral triple en este recinto
omega ¿de quién? De la función 1, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Esa es la integral triple que yo quiero calcular. Ya tengo diferentes opciones. Opción número 1, lo hacemos en paramétrica. Es decir, lo hacemos en estas coordenadas cartesianas x y z y ponte a despejar esas raíces. A ver, yo me lo pensaba, porque hay muchas raíces. Entonces tú dices, bueno, hay una herramienta fundamental en esta parte para calcular integrales de forma más sencilla, que es utilizar cambios de variables, ¿cierto? Lo que hemos estudiado como los cambios de coordenadas. Y esencialmente tenemos tres: polares, cilíndricas o esféricas. Polares para R2, ya que estoy en R3. Venga, descartamos polares. Dentro de cilíndricas o esféricas, es que tienes un cilindro, tienes una esfera. Claro. Decide. Lo que ganes por un lado, lo vas a perder por otro. Si coges las coordenadas cilíndricas, te va a quedar súper guay el cilindro y vas a tener una penalización en la parte de la esfera. Si coges coordenadas esféricas, vas a tener súper guay la esfera y se te va a fastidiar el cilindro. ¿Qué hago? Lo que te dé más coraje. Lo que mejor lleve. Lo que sepas hacer o te cueste menos trabajo. Cuestión de gusto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a intentarlo primero con cilíndricas. A ver si nos queda relativamente sencillo. ¿Cuál es qué es lo importante? Hay que recordar que cuando hacemos un cambio de variables, hay tres cosas que se tienen que cambiar, ¿verdad? El recinto, la función y los diferenciales. Esas tres cosas tienen que cambiar, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a hacer nuestro cambio a coordenadas cilíndricas. Es decir, el cambio a coordenadas cilíndricas es, pues mira, yo sé que la X la voy a cambiar por R o Rho, que te da más coraje. R, mejor. R coseno de tita, de alfa, tita. La Y sería R seno de tita. Y la Z, pues la Z se queda como Z. ¿Eso qué significa? Que el nuevo recinto, vamos a llamarlo omega tilde, ¿quién va a ser? Van a ser, ya no son X y Z, ahora son R, tita y Z, ¿verdad? Sí. Donde la R varía en 0 más infinito. La tita varía en 0,2pi. Y la Z sí varía en todo R, ¿cierto? Vamos a cambiar ahora las restricciones. Es que tenía x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué es lo guay de esto? Que cuando tú tienes x cuadrado más y cuadrado, en el cambio, ¿cuánto vale siempre x cuadrado más y cuadrado? Vale siempre r al cuadrado, ¿verdad? O sea que la primera restricción se convierte en r cuadrado menor o igual que 2. Y la siguiente restricción, r cuadrado más z cuadrado menor o igual que 4. O lo que es lo mismo, r cuadrado, bueno, ya lo he dicho, r cuadrado más z cuadrado menor o igual que 4. Es que de aquí voy a tener que despejar una raíz. Ya, esa es la penalización que vamos a tener. ¿No lo puedo arreglar? No lo vas a poder arreglar mucho. ¿De qué le hacemos? ¿Vale? Lo que pasa es que no es una tan complicada. ¿Por qué? Porque de aquí, ¿qué obtenemos? Diría, la r está entre menos y más la raíz de 2, ¿verdad? Pero como la r siempre es positiva, al final 0 tiene que ser menor o igual que r, menor o igual que la raíz de 2, ¿cierto? ¿Y de aquí qué obtenemos? Bueno, pues que la altura z varía por un lado. Paso el r cuadrado y me queda la raíz cuadrada de 4 menos r al cuadrado, ¿cierto? Mayor o igual que menos la raíz cuadrada de 4 menos r al cuadrado. Bueno, pero tampoco ha sido tan grave, ¿verdad? Para el jacobiano de la transformación, sabemos cuál es el jacobiano del cambio a coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Vale siempre la r. Sí. Entonces,
ya podemos calcular ese volumen. Es que el volumen, tú me has dicho que es la integral triple en omega de la función 1 diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Vamos a utilizar el cambio de variables para escribir la integral triple en ese omega tilde. La función, en lugar de ser la 1, cambia en esa expresión la x, la y y la z por lo que valen. Ya es que es la constante 1, ¿verdad? Y la constante 1 va a seguir siendo la constante 1, ¿verdad? Pero bueno, ahora tenemos la R. Ahora, yo tendría un diferencial de r, diferencial de tita, diferencial de z, que son mis nuevas variables, ¿verdad? Pero tengo una penalización que es ese jacobiano que en cilíndricas es r simplemente. Bueno, ya está. Pero es que ahora yo aplico ¿qué teorema? Fubini, ¿cierto? Sí. Y ya me he calculado mi orden de integración. Tendría que integrar la integral entre 0 y 2pi, por ejemplo. ¿Vale? Todo esto lo voy a integrar respecto de tita. El tita realmente me da igual en qué orden porque ¿hay alguna restricción de tita? ¿Aparece el tita en estas desigualdades? No, ¿verdad? No. Entonces el tita varía en todo su dominio, que es 0,2pi. Y ahora, entre R y Z hay alguna dependencia, sí. Z depende de la R, ¿verdad? Entonces hay que integrarla antes. Entonces, tengo que poner la integral entre 0 y 2 Claro. del diferencial de R. Y ahora dentro. Aquí dentro, como estoy integrando de R, tengo que poner la R del jacobiano, ¿verdad? Y aquí aparece la integral respecto de Z, de la Si tienes función. la R dentro de Z, realmente. O sea, la puedes poner dentro, pero da igual porque como no depende de Z, la puedes sacar fuera, Exacto. ¿no? Prefiero al final, que da igual. Que al final tú dices, la intento poner lo más alejada posible, ¿no? La saco todo lo que pueda, por así decirlo. Vale. Aquí voy a integrar entre menos la raíz del 4 menos r al cuadrado y aquí entre la raíz positiva del 4 menos r al cuadrado y todo eso, la función 1. Ahora, truco que podemos hacer. Como no hay ninguna integral respecto de tita, ¿verdad? Sí. Puedo integrar directamente el 2pi. Eso se separa como esta integral no depende de tita, lo puedo sacar todo fuera. Entonces al final sería como escribir la integral entre 0 y 2pi de 1 diferencial de tita por el resto de integral que sería la integral entre 0 y 2 de r de la integral entre menos la raíz de 4 menos r cuadrado y la raíz positiva de 4 menos r cuadrado de 1 diferencial de z y todo eso diferencial de r. Lo que quiere decir al final es que esta integral vale directamente 2pi. Entonces puedo multiplicar directamente por el 2pi y no tener que esperar hasta el final para hacerlo, ¿vale? La integral de 1 respecto de z es inmediata, es z. Evalúo arriba, resto lo que vale abajo, pero como resto el menos, ¿qué me va a quedar? El más. Un más. Va a salir otro 2 fuera de la integral si quiero ponerlo ya fuera, ¿verdad? Y todo eso es la integral entre 0 y 2. ¿De qué función? De r por la raíz de 4 menos r al cuadrado diferencial de r, ¿cierto? Exacto. Pero es que esta función ya es inmediata. De hecho, creo que en alguna clase nos ha salido algo, Sí, porque aquí nos tengo ha una derivada, salido ¿verdad? exacto, de hecho. ¿Qué nos Igual. quedaría? Este 4pi. Me dice, bueno, vamos a ajustarla. Como esto es 4 menos r cuadrado elevado a un medio, me gustaría que fuese 4 menos r cuadrado, todo eso elevado a 3 medios, ¿verdad? Vamos a ajustarlo. Si tú coges esta función y le derivas, tiene que salir un 3 medios. Yo no veo aquí ningún 3 medios, ¿verdad? Vale, pues divido entre 3 medios. Ujú. ¿Qué ocurre ahora? Me quedaría 4 menos r cuadrado elevado a 3 medios menos 1, que es esto multiplicado por la derivada de lo que hay dentro. La derivada de lo que hay dentro, ¿cuánto vale? Menos 2R. Yo no veo aquí un menos 2r, yo veo aquí un r,
¿cierto? Perfecto. O sea que Entonces, tengo que dividir entre un menos 2. entre menos 2. Todo esto ya lo tengo que evaluar entre r igual a 0 y r igual a 2, ¿verdad? Pero fíjate, en r igual a 2, 4 menos 2 al cuadrado, 0, ¿verdad? Sí, O sea que nos queda 4pi menos, con este menos se convierte en más y ve lo que vale en 0, ¿verdad? Es que en 0, ¿cuánto vale? 4 menos 0 sería 0. Nos va a quedar 4 elevado a 3 medios. ¿Y qué tendría luego? Este 2 con este 2 se me cancela, ¿verdad? quedaría el 3. Y me quedaría este 3. Sí. Y Y... estaría. Sí, pero no nos queda igual. Aquí nos queda entonces que esto es la raíz, como tengo un 2 sería la raíz cuadrada de 4, ¿verdad? Que es 2. 2 al cubo nos queda 8, o sea que nos quedaría 4 pi por 8 tercios. O sea que esto sería 4 por 8, 32 pi tercios. ¿Vale? No es aquí este raíz de 2. ¿Qué ocurre? Quizás ha sido un fallo que han tenido ellos al no considerar este 0. Que da la sensación como de que restan también un término aquí, pero al restar el r igual a 2, 4 menos 2 al cuadrado nos queda 0, entonces no se resta este término. ¿De acuerdo? O sea que la respuesta es este 8 tercios, 8 pi tercios que aparece aquí, si te fijas, multiplicado por un 4, y a lo mejor se han confundido con el límite de integración del 0 y en lugar del 0 han cogido un raíz de 2 u otro término para que salga este, que en todo caso tenía que ser con un menos. ¿Vale? En este caso es cierto que uno tendería a marcar esta respuesta, aunque la correcta es directamente el 32 pi tercios. ¿De acuerdo? O sea, básicamente ellos integraron entre menos 2 y 2. O entre... Espérate, espérate. No, es que yo... Ah, no, yo me he equivocado porque es entre 0 y raíz de 2. No entre Ah, 0 vale. y 2. Es decir, yo que digo en algún lado tenía que estar el fallo. Vale, la diferencia es que yo me he comido la raíz, ¿sabes? Claro. Y aquí no es un 2 sino que es un raíz de 2. Eso es. Digo, Claro, hoy entonces la diferencia está al sustituir el... exactamente que hay un término restando. Que digo, si hay un fallo en este menos, la parte que sí nos queda bien es la parte del 0, que sería esta, pero vamos a ponerlo bien con el raíz de 2, ¿vale? Claro, porque entonces con raíz de 2 queda Claro, un nos va a 2. quedar... Espérate, tengo que restar también este 2. Claro. Y tenemos entonces aquí el raíz de 2, el raíz de 2, el raíz de 2, el raíz de 2, y entonces nos va a quedar cuando voy a poner el de abajo, que sería el que va positivo, ¿verdad? Esto nos Sí, quedaría 4, como está con... Vamos a poner el 4 3 medios, partido el 3 lo pongo aquí fuera ya directamente, claro, que menos es lo que nos quedó antes, menos... el de arriba que sería raíz de 2 al cuadrado es 2, 4 menos 2, 2 elevado a 3 medios, ¿verdad? Y todo esto, ¿qué nos quedaría? Fíjate que este término de aquí en realidad, ¿quién es? Raíz cuadrada de 4 es 2. 2 al cubo, 8. Y aquí nos queda raíz de 2 por raíz de 2 por raíz de 2, que sería 4 veces la raíz de 2, ¿cierto? Si saco el 4, No y no, sería 2 raíz de 2. elevado a 3 medios, exactamente, 2. He puesto 4. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2, no es 4. 2 raíz de 2. Si saco un 2 factor común, multiplica a este 4, se convierte en un 8 pi tercios Claro, que multiplica a a 4
menos raíz de 2. Exacto. Que estaba en nuestra intuición de nos hemos equivocado a lo mejor en algún lado, ¿no? Pero esta era lo que nos daba la intuición, ¿no? Sí. Perfecto. Ya, pues aquí tenemos nuestro volumen ya bien calculado sin errores, ¿no? Venga, ¿qué más nos piden? Ahora me dan lo mismo, pero nos quedamos únicamente con esta parte superior. Es decir, eh, tenemos que ahora el omega más serían los puntos x y z de R3, tales que por un lado el x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 2, el x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es menor o igual que 4, y añade una restricción, porque pone no de R3 sino de omega, y los de omega son los que verificaban esta restricción, o estas dos restricciones, y le añado una siguiente restricción que sería que el z sea mayor o igual que raíz de 2. Vamos a hacer lo mismo. El proceso es igual, pero de nuevo con las coordenadas, ¿verdad? Entonces, usando coordenadas cilíndricas, de nuevo, tenemos que, ¿cuál es la única diferencia? Que ahora en lugar de ser aquí la z mayor o igual que menos la raíz, ya me están diciendo que la z es mayor o igual que este número, que es raíz de 2, ¿verdad? O sea que ese volumen va a ser directamente el 2pi, la integral entre el 0 y el raíz de 2, ¿verdad? De la r, y aquí vamos a tener la integral, solo que ahora en lugar de menos esa raíz va a aparecer raíz de 2, y aquí la raíz de el 4 menos r cuadrado, diferencial o de 1, diferencial de z, y todo eso diferencial de r. ¿Hasta ahí eso bien? Sí. ¿Qué nos queda entonces? Pues nuestro 2pi. Ahora no me va a quedar dos veces esa raíz, sino que va a ser integral entre 0 y raíz de 2. Vamos a tener por un lado r, que multiplica la raíz de 4 menos r cuadrado, y le resto raíz de 2r. No pasa nada, ya estas integrales son inmediatas. Vamos a tener el 2pi fuera multiplicando. Tenemos aquí, o bueno, tendría aquí corchete. Esta integral, si la hemos puesto bien antes, era menos 4 menos r cuadrado elevado a 3 medios, ¿no? Y en realidad todo eso dividido entre 3, porque este 2 con este 2 se me cancelaba, ¿cierto? Exacto. Y ahora menos, de este menos que sería la integral de raíz de 2r, es raíz de 2 r cuadrado, todo eso entre 2. Y evaluamos entre r igual a 0 y r igual a raíz de 2. ¿Qué nos va a quedar todo esto? Pues nos va a quedar un 2pi. Ahora, como hay menos y menos, pues va a ser el de abajo menos el de arriba en vez de al revés. ¿De acuerdo? Términos positivos. Para r igual a 0, ya hemos visto que esto nos queda 4 menos 0, que sería 4, la raíz de 4, que es 2, 2 al cubo, que es 8, 8 tercios. Y la segunda parte es 0. Es 0, no añado nada. Resto en raíz de 2. ¿Cuánto resto? Raíz de 2 al cuadrado, que es 2, 4 menos 2, que es 2, raíz, aquí no me quedaba que resto menos 2 raíz de 2, ¿verdad? Sí, partido de 3. Partido de 3. Y ahora, en raíz de 2, también resto menos. 2. Con este 2 se me cancela y resto un 2 de raíz de raíz de 2, 2 que ¿verdad? sacas. O sea que si lo quiero sacar, o si quiero sacar el 3, ¿qué me va a quedar? 2 pi tercios, que multiplica a 8. Este se Menos va a 5. quedar como 3 raíz de 2 entre 3. Sí. Menos 2 me queda menos 5 raíz de 2.
que sería la primera, ¿verdad? Exacto. Pues ya lo tenemos. Venga, siguiente. Bueno, venga, para lo mismo, pero con cambiando por z mayor o igual que menos raíz. Tenía que ser un menos. Yo hubiese pensado que el de omega menos sería menor o igual que menos raíz de 2, porque aquí me han puesto el de que sea mayor o igual y aquí me ponen otra vez que sea mayor o igual. Pero bueno, lo hacemos del mismo modo, ¿verdad? Es decir, de nuevo, tenemos que ese volumen, ¿quién va a ser? El 2pi porque no interviene, ¿verdad? La Exacto. integral entre el 0 y el raíz de 2 de la r. Y ahora tenemos que integrar. Arriba va a aparecer seguro la raíz del 4 menos r al cuadrado, el 1 diferencial de z, todo eso diferencial de r, pero cuidado, porque yo tengo por un lado que la z me dicen que tiene que ser mayor o igual que menos la raíz de 2, ¿verdad? Pero en general, en ese omega, yo sé que la z tiene que ser siempre mayor o igual que menos la raíz de 4 menos r al cuadrado. ¿Con cuál de las dos restricciones me quedo? ¿Me entiendes? Sí. Bueno, pues vamos a ver cuál de las dos es más chica, ¿no? Entonces, no lo sé, yo creo que menos raíz de 2 es mayor o igual que menos la raíz de 4 menos r al cuadrado. Esto es lo que yo creo, por ejemplo. Bueno, pues vamos a ver si es así. Elevo al cuadrado, ¿verdad? Al elevar al cuadrado, ¿qué ocurre? Que como hay un menos, cambian las desigualdades y me quedaría que 2 es menor o igual que 4 menos r al cuadrado, ¿cierto? Exacto. El r al cuadrado pasa a la izquierda, el 2 pasa a la derecha, r al cuadrado es menor o igual que, Dos. lo cual significa que de estas dos variables, ¿cuál es siempre un poquito más grande? Esta de aquí, ¿verdad? Ujú. Entonces esta es más restrictiva. Hombre, es que antes no hemos hecho eso. ¿Por qué? Porque estaba claro que si el menos raíz cuadrada de 4 menos r cuadrado tiene un menos delante es negativo, el raíz cuadrada de 2 es positivo. Obviamente algo positivo es siempre más grande que algo negativo. Ahí no hay nada que estudiar, ¿vale? Pero aquí, como los dos eran negativos, pues no sé, ¿este es más grande o este es más chico? ¿Vale? Pues resulta que este es siempre un poquito más grande. Entonces lo que coloco aquí es el menos raíz de 2 siempre. Y ya es el mismo proceso que hemos hecho, es poner un 2pi, poner aquí, hemos dicho que era menos el 4 menos r al cuadrado elevado a 3 medios dividido entre 3. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Nos estamos saltando muchos pasos porque es esta misma función, pero en lugar de con un menos raíz de 2r, sería más la raíz de 2r, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí lo que me queda es más la raíz de 2 r al cuadrado dividido entre 2. Esa es la única diferencia, ¿verdad? Todo eso evaluado entre r igual a 0 y r igual a la raíz de 2. ¿Qué tenemos entonces? 2pi que multiplica. En 0 me quedaría 8 tercios. En raíz de 2 restando tengo 2 raíz de 2 tercios, ¿verdad? En 0 sumo nada, pero ahora, o bueno, resto nada, ahora sumo en raíz de 2 ¿cuánto? Un raíz de 2, ¿verdad? Y si lo pongo todo bonito y saco el 3 hacia afuera, me quedaría 2 pi tercios que multiplica a 8 y de aquí tengo 3 menos 2 que sería 8 Más más raíz de raíz dos. de 2, que sería, en este caso ya me han cambiado el orden y la segunda respuesta, ¿vale? ¿Difícil? No, Realmente es que porque digo que son muchas preguntas,
pero es aplicar lo mismo todo el rato. Sí, aquí digamos que con que tengas el primer ejercicio Y tenga la bien, estructura bien y los cambios y todo eso bien asentado, saca las tres preguntas directamente. Ya, claro, ya ves solo tú. tienes pequeños cambios. Claro, ¿qué más me da poner aquí un raíz o un 4? Es verdad que hay aquí estos detallitos que hay que saber. Oye, vamos a tener cuidado de si de verdad esto es siempre más chico o si tengo que separar y decir, no, es que entre 0 y 1 es esto y entre 1 y raíz de 2 es esta otra cosa. Puede ocurrir que tenga que partir mi integral a trozos, ¿vale? Aquí resulta que esto siempre ocurre que r cuadrado sea menor o igual que 2, pero imagínate que aquí hubiese quedado r cuadrado menor o igual que 1. Entonces esta integral tendría que hacer, pues la integral entre 0 y 1 de r sería menos raíz de 2 a esto. Y ahora sumo la integral entre 1 y raíz de 2 y tendría aquí el menos raíz de 4 menos r cuadrado a raíz de 4 menos r cuadrado. Cuidado. Por eso hemos hecho esto, porque es importante. Y aquí ha quedado fácil de que no tienes que descomponer. Siempre es esto lo más grande. ¿Vale? Siguiente. Vamos ya con funciones vectoriales. Me dan un parámetro alfa, un campo vectorial. F que va de R3 a R3. Genial. Y me preguntan cuándo F es un campo gradiente. Esto a lo mejor nos suena raro, pero decimos que F es un campo gradiente si existe otra función, vamos a llamarla F minúscula, tal que la F mayúscula, que es mi función vectorial, es el gradiente de la F minúscula. ¿Vale? Bueno, vamos a imponer eso, ¿no? Es decir, tenemos que este gradiente de la F minúscula, ¿qué sería? La parcial de la F minúscula respecto de X, ¿cierto? La parcial de la F minúscula respecto de Y y la parcial de la F minúscula respecto de Z. Este vector debe coincidir con mi vector F. O igual o componente a componente, ¿no? Entonces tengo que resolver parcial de la F respecto de X en nuestro punto X y Z. Tiene que coincidir con primera componente que sería alfa xy menos z al cubo. La parcial de F respecto de Y en X y Z tiene que coincidir con la segunda componente que sería alfa menos 2, todo eso que multiplica x al cuadrado. Y la tercera componente sería la parcial de f respecto de z en el punto x y z. Nos quedaría el 1 menos alfa x z al cuadrado. ¿Vale? ¿Cómo sacamos la función f? Fíjate en la ecuación que te dé la gana. Búscate la más sencilla. Yo digo, por ejemplo, me voy a fijar en esta de aquí, porque me apetece la primera, ¿vale? Vamos a integrar respecto de x. Integramos en x. Si yo estoy derivando respecto de x e integro respecto de x, ¿quién me queda? F de X y Z. F que depende de x, de y y de z, ¿cierto? Y eso es igual a integra esta expresión respecto de x. Pues me queda alfa x cuadrado por y, todo eso dividido entre 2. Integra esto respecto de x, menos z cubo por x, ¿verdad? ¿Y qué suele aparecer luego? Una constante c, ¿cierto? Porque estoy integrando. Ahora, cuidado. Esta constante c no tiene por qué ser una constante. Puede ser una constante o una función que dependa de y y de z, ¿cierto? Porque si esta función fuese y cuadrado más z, cuando yo y cuadrado más z lo derivo respecto de la x, ¿cuánto vale? Cero. Entonces, es posible que no solo sea una constante real, sino que sea una función que depende de las otras variables.
¿verdad? Bueno, ¿y cómo sacamos entonces? Vamos a seguir. Vamos a coger ahora esta expresión y sustituimos en la segunda ecuación, ¿vale? Porque si sustituyo voy a derivar esta expresión, ¿cierto? Y cuando yo derivo todo esto respecto de y, ¿qué nos queda? Deriva aquí respecto de y. Ah, pues me quedaría alfa x cuadrado entre 2, ¿verdad? Deriva z al cubo x respecto de y. 0. ¿Y aquí qué nos queda? Nos queda la parcial de c respecto de y, ¿verdad? Pero cuidado, esta función de quién depende? De y y de z, ¿verdad? Y eso tiene que ser igual a quién? A alfa menos 2 que multiplica a x cuadrado, ¿cierto? O lo que es lo mismo, yo podría decir que la parcial de c respecto de y en iz es igual a alfa menos 2. Y ahora este alfa x cuadrado partido por 2 lo paso restando, o lo que es lo mismo, saco el x cuadrado, factor común, y aquí meto este alfa menos 2 restando, ¿verdad? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, Pero, ¿cuál es el problema que hay aquí? Esta función c, ¿de qué variables depende únicamente? de y de z. Y aquí hay una x, ¿verdad? Exacto. No puede haber una x. Esta x tiene que desaparecer. Y para que esta x desaparezca, ¿cuánto tiene que valer el coeficiente que tengo aquí delante? 0. Porque tiene que ser cero siempre. No me decís, no, es que si la x vale cero, entonces ya sale cero. No, y si la x vale 5, entonces tienes aquí un término que depende de x. No puede ser. Esta x debe desaparecer porque la c solo depende de y de z. Y el único modo que tengo de que ocurra eso es que alfa menos 2 menos alfa medios sea igual a Igual a 0. 0. ¿Vale? ¿Que de aquí qué valor de alfa nos queda? Queda alfa medios menos 2 igual a 0. O sea, Y luego pasas el. Sí, 4. ¿vale? Entonces, ojo, de momento ya tengo una condición. Pero, ¿eso qué significa? Si alfa es igual a 4, entonces esta parcial, ¿a cuánto lo estoy igualando? O sea, si es a 4, esa parcial. Como todo esto vale 0, 0 por x cuadrado, ¿cuánto vale? 0. Hacemos el mismo proceso. Integramos respecto de y, ¿verdad? Si integro respecto de y, esta c de iz es igual, ¿cuánto vale la integral de 0? Claro, en este caso es respecto de y, ¿no? Exactamente. Sería 0, ¿verdad? Sí. Pero sumo una constante, ¿cierto? Cuidado, porque esta constante no tiene por qué ser solo una constante, sino tiene que ser una constante que no dependa de la y. Es decir, pero puede depender de la z, ¿verdad? ¿Cómo determino esta constante? Vamos a irnos abajo a la última ecuación y volvemos a hacer el último paso. Deriva la f, solo que ahora actualizas y cambias la c de y z por esta expresión que has obtenido aquí. Ah, venga, yo derivo respecto de z. Deriva alfa x cuadrado y medio de respecto de z. 0. Deriva menos z cubo x respecto de z. Me quedaría menos 3x z al cuadrado, ¿verdad? Y ahora deriva esta expresión respecto de z. Es que esa expresión es la k. Cuando ya solo hay una variable, no hace falta que pongas parcial, ¿verdad? Puedes poner simplemente k' de z, ¿cierto? Y todo eso tiene que ser igual a quién? A 1 menos alfa que multiplica a xz cuadrado, ¿verdad? Pero alfa ya sabíamos que era. Ah, tú dices, no, es que yo ya sé que el alfa tiene que ser 4. Venga, pues ya puedo sustituir aquí, ¿verdad? Y poner este alfa por 4. Pero que fíjate, 1 menos 4, ¿cuánto vale? Menos 3 y se va con el otro menos 3. Casualmente, si esto no hubiese sido un menos 3,
Entonces la respuesta sería nunca puede ser un campo gradiente, ¿verdad? De aquí ya saco que esta función k de z, ahora esto sí es una constante, yo qué sé, vamos a llamarla m mayúscula, pero este m mayúscula ya es una constante real, ¿verdad? Cuando llegas a una constante real ya has terminado de calcular tu función. El problema es que dependa de otras variables, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que esta f que estamos buscando, ¿quién es en realidad? Como tenemos aquí este c de iz es 0 más k de z y aquí llegado a esto, mi función f final es esto mismo, pero simplemente cambiándolo por la constante m. Has encontrado una función, encuentras una, pero puede haber muchas funciones, ¿verdad? Con que exista una es suficiente. Tú puedes decir, para m igual a 0 la tengo, o para m igual a 14, o para m igual a menos 10 millones, ¿vale? Entonces, por el camino que hemos obtenido, que el alfa tiene que tomar un valor concreto, ¿verdad? Tiene Claro. que ser alfa igual a 4. En ese caso hemos obtenido que tiene que ser para un único valor de alfa, ¿cierto? No para 2, no para infinito no numerable, solamente para un valor de alfa. ¿Todo bien? Sí. Venga. Siguiente. Pregunta 9. ¿Existe algún valor de alfa para que podamos escribir la f mayúscula como gradiente de f con c una constante, ¿verdad? Oye, es que justamente en este proceso que hemos hecho nosotros, hemos visto, Bueno, ahora sería bueno, sustituir alfa por aquí, 4, ¿no? claro, realmente hemos visto que f es campo, aquí realmente dice lo de que sea campo gradiente, ¿no? Campo gradiente, sí y solo si alfa es igual a 4, siendo además f mayúscula igual al gradiente de la f minúscula con, ¿quién es esta f minúscula? De x y z. Pues hemos visto que nos había quedado como el alfa es 4, ¿verdad? Ahora es 2. 2x Sería 4 cuadrado. entre 2, 2x cuadrado y. Luego hemos visto que la siguiente componente era menos z, vamos a poner la x delante, ¿no? Menos x, o bueno, como ya le hemos dejado la z, menos z cubo x, más una constante que nosotros hemos llamado m, ¿verdad? Y esto es una m constante real, ¿cierto? O sea que nos ha quedado en este caso de las 4 opciones que nos dan sería justamente exactamente. Y ya por último, pregunta 10. Para alfa igual a 1 me piden calcular el rotacional. Claro, calcular rotacional no tiene nada que ver con que sea un campo gradiente, ¿verdad? No. Entonces, para alfa igual a 1 tenemos que nuestra función vectorial f de x y z, ¿quién sería? Pues sería, como la alfa vale 1, x y menos z cubo, x y menos z cubo. Por otro lado, tendríamos alfa igual a 1 sería 1 menos 2 es menos x cuadrado y para alfa igual a 1, 1 menos 1, 0, la tercera componente 0. O sea que tengo menos x cuadrado y 0, ¿verdad? Luego, ¿cuánto vale el rotacional de la f mayúscula? Que no se olvide que el rotacional viene dado por operador nabla, producto vectorial con la f mayúscula. El modo guay que tenemos de visualizarlo es, coloco como cuando hacíamos los determinantes en física y, o yo por lo menos lo hacía así en física en bachillerato, y jk, pongo aquí parcial respecto de x, parcial respecto de y, parcial respecto de z, que sería el operador nabla,
Y ahora pongo aquí las componentes de la f, que sería xy menos z cubo. Pongo aquí menos x cuadrado y tercera componente 0. Y lo hacemos como ese desarrollo por determinante, que sería la componente y este por este, pero no es este por este, sino es este actúa sobre 0. Es que la derivada de 0, ¿cuánto vale? Cero. Resto este por este, que no es que restes este por este, sino que restas este derivando a este de aquí. Pero cuando derivo respecto de z menos x cuadrado, Y es cero también. pues este vale 0. Automáticamente, viendo este 0, ya te sirve para descartar la b y la c, ¿verdad? Sí. Pero dice, bueno, puede ser a o puede ser a b. Bueno, y el siguiente ya te descarta el D. Sin más. Exactamente, vamos a seguir. Para la j deriva respecto de este 0, el k deriva esta expresión respecto de z, que sería xy desaparece y derivada Otra cuadrada. lo resto, ¿verdad? Que sería con este Sí. menos más. Pero Más. recordemos que a la componente j le cambiamos el signo, ¿no? En vez de ser un más es un menos 3z cuadrado. Y Que te dice ya automáticamente sabes que va a ser la a, ¿no? Pero vamos a calcularlo para el k. Derivo el menos x cuadrado respecto de x me daría menos 2x, ¿verdad? X y luego X. Que con un Pero como menos está es menos restando, 2. menos 2x menos x sería menos 3x. O sea que efectivamente la respuesta correcta sería la A. Y ya tenemos el examen completo. Esto es un 10 en el examen.